Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a sus clases virtuales. En este caso vamos a hacer un temita, unos ejercicios acerca de materia y energía, ¿correcto? Correspondientes a la práctica calificada número 2. Nos da un primer ejercicio que dice lo siguiente: identificar un cambio físico, y nos dan 5 alternativas: inflamabilidad, corrosión, oxidación del hierro, volatilización, combustión del alcohol, ¿correcto? Muy bien, entonces analicemos cada una de ellas, si es un cambio físico o es un cambio químico, ¿ya? En este caso me están pidiendo identificar un cambio físico. Veamos, dice inflamabilidad. La inflamabilidad es simplemente la capacidad que tiene ciertas sustancias, ¿para qué? Para poder arder, ¿correcto? Por lo tanto es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque va a haber una combustión de por medio, ¿sí? Entonces esto no sería el físico. La corrosión, recuérdate que la corrosión es un proceso electroquímico, es decir, un proceso donde va a haber una reducción y va a haber una oxidación, ¿correcto? Sí, por lo tanto, tampoco estaría catalogado dentro de los fenómenos químicos, ¿no? Entonces sería, dentro del fenómeno físico, sería un fenómeno químico, ¿correcto? Ya está. La oxidación del hierro, igualmente, ¿no? Es un proceso redox, ¿no? En donde el hierro se va a oxidar y el oxígeno se va a reducir, ¿cierto? Entonces, no. Esto también es un fenómeno químico, ¿no? La combustión del alcohol, lo propio, ¿no? En este caso, combustión significa que va a hacer reaccionar con el oxígeno, entonces va a haber una reacción de por medio, por lo tanto, tampoco corresponde. Entonces, la que sería un fenómeno físico sería la volatilización, ¿correcto? Muy bien. Para el ejercicio número 2 dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes cambios se considera como químico? En este caso se considera químico, ¿correcto? Ya está. Veamos, dice, cambio de los estados de agregación. No, pues, cambios de estados de agregación simplemente son fenómenos físicos, ¿sí? Puntos de fusión del hielo. No, igualmente, no es una temperatura, la temperatura son propiedades físicas. Condensación del vapor de agua. Claro, en caso de la condensación del vapor de agua va a pasar del estado líquido del estado gaseoso al estado líquido, ¿cierto? Entonces, no, pues no, ese es un fenómeno físico, ¿sí? Ya. Sublimación del hielo seco, igualmente, es un paso, es un cambio de estado que va a pasar del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el líquido, entonces no. Entonces aquí el que correspondería a un fenómeno químico, un proceso químico, sería la inflamabilidad del alcohol. ¿De acuerdo, chicos? Problema número 3. ¿Cómo sería el caso del problema número 3, profesor? Dice, los cambios químicos se caracterizan por... ya, me están pidiendo cuáles son características de los cambios químicos, ¿correcto? Muy bien. A ver, la característica de un cambio químico, ¿cuál es? Es que hay cambios en el color, olor y el sabor de las sustancias, variación de la temperatura, formación de nuevas sustancias, formación de precipitados, ¿correcto? Entonces dice, cambios energéticos. Sí, a ver, cambios energéticos. Ocurrir solo en los elementos químicos. No, recuérdate que también puede ocurrir ¿dónde? En los compuestos, ¿no? También los compuestos pueden reaccionar para formar otros compuestos, entonces sería falso. Cambios en la composición de la materia. Claro, ¿no? Una reacción química hay cambios en la composición de la materia. Cambios de color. También el cambio de color podría considerarse, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con este de acá, ¿ya? Vamos a ver, ahorita te voy a indicar por qué. Y finalmente cambian las propiedades. Claro, cuando va a cambiar las propiedades, un cambio de la composición, entonces sería obviamente un fenómeno, estaría involucrado un cambio químico, ¿sí? Ya. Te decía de acá que tuvieras mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un cambio de color, olor y sabor de las sustancias es una característica de una reacción química, ¿ya? Pero en algunos casos no siempre es un sinónimo de un cambio químico, ¿correcto? Por ejemplo, si yo paso, a ver, del agua transparente, por así decirlo, a hielo, el hielo ya tiene otra contextura, ya tiene otra coloración, ¿sí o no? Entonces, pero ocurre solamente un fenómeno físico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el cambio de color, olor y con el cambio de color, pero sobre todo, ¿ya? Entonces, en este caso, si tú analizas las alternativas, allí la correcta, obviamente, sería la alternativa C, ¿sí? Esa sería tu respuesta, ¿correcto? Muy bien, ejercicio número 4, dice, completar el siguiente párrafo. Denominamos las propiedades físicas aquellas propiedades que son intrínsecas de la materia, podemos reconocerlo simplemente la sustancia sometiendo al espécimen a un cambio reversible. Entonces en este caso, ¿cuál sería la que va a poder completar la oración correctamente? Entonces, recuerda que una propiedad física no hay cambios en la composición, por lo tanto no tengo que hacer nada de experimentos, nada de reacciones químicas, ¿verdad? Ya. Dice, simplemente calculando la sustancia. No. Podemos reconocer midiendo. No. Construyendo, destruyendo. La que acá consideraría que está mucho mejor, si la que va a poder completar adecuadamente sería la alternativa C, ¿ya? Dice, podemos reconocer simplemente observando, porque no vamos a hacer ni una reacción de por medio, observando la sustancia o sometiendo al espécimen a un cambio reversible. Entonces allí la respuesta correcta, la más acertada, sería la letra C. ¿De acuerdo, chicos?
Ejercicio número 5 dice, con relación a mezclas y compuesto, mira, mezclas y compuesto, ¿no? Marque la alternativa falsa. Ya entonces está hablando acerca de las mezclas y los compuestos químicos, ¿correcto? Muy bien, dice, la mezcla se puede separar por medios físicos. Claro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la destilación, ¿no? Que por ejemplo tú tienes agua de mar, le metes calor y obviamente ¿qué va a pasar con el agüita? Poco a poco se va evaporando y te va a quedar la sal. Entonces sí se puede separar por métodos físicos. Las mezclas homogéneas conservan sus propiedades físicas. Bueno, en general todas las mezclas, ¿no? Conservan sus propiedades físicas, ¿no? Las mezclas homogéneas conservan sus propiedades químicas. Como te decía, en el caso de las mezclas, no hay alteración tanto ni propiedades físicas ni propiedades químicas, porque no hay reacción química. Los compuestos son combinaciones químicas de dos o más sustancias. Claro, el caso de un compuesto se puede formar, por ejemplo, a partir de dos elementos, un elemento, un compuesto, ¿no? Otro compuesto más otro compuesto, ¿no? Sí, hay tres variantes acá, entonces sí, eso es verdadero. En las mezclas presentan propiedades independientes de su origen. Si van a presentar propiedades diferentes de su origen, significa que hay una reacción química por medio, ¿no? Entonces, esa no es una propiedad característica de las mezclas, entonces eso está mal, ¿ya? Entonces, allí obviamente la respuesta que es falsa, obviamente sería la alternativa E. ¿Sí? Ya está. La número 6 dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes presenta o representa una propiedad extensiva? Recuérdate que entre una propiedad extensiva y una propiedad intensiva, el patrón básico allí, ¿cuál es? La masa, ¿ya? Entonces, si depende de la masa es extensiva, si no depende de la masa es intensiva, ¿ya? Entonces, acá me está pidiendo por la extensiva. Entonces, si es extensiva, significa que depende de la masa. Ya, depende de la masa, es una propiedad general que depende de la masa, ¿sí? Ya. Corrosión de los metales, no es una propiedad química, las propiedades químicas, ojo, siempre son intensivas, ¿ya? Hay una mnemotecnia por ahí que alguna vez creamos, ¿no? Y esperemos que te sirva a ti también, ¿no? Esperemos que te sirva a ti, ¿sí? Profesor, ¿cuál es esa mnemotecnia? Fakey. ¿What? ¿Sí? Ya está, fakey, ya está, ¿no? Listo, entonces eso es, de una u otra manera te puede ayudar un poquitito para lo que es esta partecita, ¿no? ¿Qué significa fakey? Que las propiedades físicas pueden ser extensivas e intensivas, ¿sí? Pueden ser las dos. En cambio, las químicas siempre son ¿qué? Intensivas. Ya, persona. Entonces, cualquier propiedad química es intensiva. Exacto, cualquier propiedad química es intensiva, ¿ya? Entonces, eso recuérdate. Entonces, esto es una propiedad química, entonces sería ¿qué? Intensiva. Esto es una propiedad química, también sería ¿qué? Intensiva, ¿no? Ya está. Viscosidad es una propiedad específica, por lo tanto, también sería intensiva. Ya no es química, pero sí es física, ¿no? Que es particular, que es específica para ciertos compuestos. La dureza, lo propio, es una propiedad característica de los sólidos, así es que allí la respuesta correcta, ¿no? Que es una propiedad extensiva, vendría a ser ¿quién? La alternativa D. Ya, esa vendría a ser tu respuesta para esta preguntita, ya, la alternativa D. ¿De acuerdo, chicos? Sí, muy bien, ok. Continuemos. Ejercicio número 7, ¿ya? Ejercicio número 7. ¿Qué dice el ejercicio número 7? Veamos rápidamente acá. A ver, dice lo siguiente. Los siguientes datos se refieren al elemento carbono, correcto. Determine cuántas son propiedades físicas, ¿ya? En este caso me están pidiendo solamente por las propiedades físicas, ¿ya? Veamos. Reacciona con el oxígeno, ya, pues mira, claramente te está diciendo que va a reaccionar con el oxígeno, ya, pues si va a reaccionar con el oxígeno, obviamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una propiedad química, ¿sí o no? Sí, estamos hablando de una propiedad química, ¿ya? Es insoluble en agua. Ya, esto vendría a ser ¿quién? Esto vendría a ser ¿qué? Uy, ¿qué pasó acá? Ya está listo. Sería entonces una propiedad química, ya está. Solubilidad, pues una propiedad física, ¿no? Ya está. A temperatura 25 grados centígrados, una atmósfera de recepción, es sólido. Está dando el estado físico del carbono, entonces obviamente es propiedad física, ¿no? Se puede usar como combustible, ya, pero obviamente es una propiedad química, ¿cierto? Ya está. Así es que si tú analizas allí, te están pidiéndote por las propiedades físicas y solamente habría dos. Así es que tu respuesta sería la alternativa C, ¿correcto? Muy bien, listo. ¿Ya? Entonces ahí sería la alternativa C. Ya está, chévere. Para la pregunta número 8 dice, marca la respuesta correcta respecto a la propiedad que no es física. Ojo, mira, te están preguntándote por la que no es física. Ya pues, si no es física, ¿qué debe ser? Obvio, química, ¿sí? Debe ser química. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ¿cuál de acá sería química? ¿Ya? ¿Cuál de acá sería química? ¿Estamos? ¿Listo? A ver, veamos rápidamente en este caso.
Analicemos, a ver, analicemos cada una de ellas. Punto de fusión. El punto de fusión, ebullición son propiedades físicas, ¿ya? Son propiedades físicas, ¿estamos? Sí, entonces sería una propiedad física, ¿ya? Entonces es una propiedad física, ¿de acuerdo? Ya está. Estados de agregación, ya por estado sólido, líquido, gaseoso también es una propiedad física, ¿ya? También es una propiedad física. El color, olor y sabor son propiedades físicas, ¿no? De una sustancia. Determinación de la densidad también es otra propiedad física, ¿no? La que es una propiedad química, obviamente sería ¿quién? La acción blanqueadora, de la lejía. Esa puede ser una propiedad química, ¿ya? Entonces sería una propiedad química. Entonces, en este caso, la alternativa correcta vendría a ser ¿quién? La alternativa de dedito. ¿Estamos? Muy bien. Vamos, problema número 9. Dice, ¿qué propiedad es extensiva? Ya, hace un ratito te hablé acerca de propiedad extensiva e intensiva, ¿cierto? Muy bien, entonces eso te va a ayudar bastante. A ver, no te olvides que también las propiedades generales, ¿sí? También son consideradas como extensivas, mientras que las propiedades específicas o particulares son obviamente intensivas. Eso también te puede ayudar bastante acá, ¿ya? Vamos a ver. Dice, ¿qué propiedad es extensiva? Ya, a ver, mira, la oxidación es una reacción química, es un proceso químico, por lo tanto es intensivo. La reducción también es intensivo, ya está. La volatilidad es una propiedad característica de ¿quién? De ciertos líquidos, ¿correcto? Por lo tanto también es que intensiva. ¿Ah? La densidad por teoría tú sabes que es masa sobre volumen, ¿no? Hay una teoría que dice que cuando tú divides dos extensivas el resultado final es una intensiva, entonces sería intensiva la densidad. Así es que la respuesta en este caso sería la alternativa C. Y eso te recuerdas tú por la famosa ecuación maseta, ¿no? Masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Eso vendría a ser el calor absorbido o emitido dependiendo del caso, ¿no? Para la pregunta número 10 dice, ¿cuál de los siguientes se considera un cambio químico? Ajá, es un cambio químico, me están pidiendo por un cambio químico, ¿ya? A ver, la evaporación del agua, no, pues es un cambio físico, ¿sí o no? Sí, porque va a pasar simplemente del estado líquido al estado gaseoso. Fusión, al revés, del estado sólido al estado líquido, ¿no? Trituración es un fenómeno netamente físico, mecánico para ser más exacto, ¿no? La licuación del oxígeno es un paso del estado gaseoso al estado líquido, ¿no? Entonces allí obviamente la respuesta ¿cuál va a ser? El opacado. ¿Qué pasa con el opacado, profesor de la moneda? Es que hay una reacción entre la plata y el oxígeno, ¿ya? Y se va a formar el óxido de plata. Entonces ese óxido de plata, ¿no? Justamente da como esa capita medio cochinita, medio desgastada de la platita, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Con un poquito de ácido eso se puede remover y nuevamente la platita está toda reluciente, ¿no? Entonces sí hay técnicas para poder blanquear la plata, ¿ya? Entonces sí hay una reacción entre la plata y el oxígeno para dar el óxido de plata, ¿correcto? Muy bien. Vamos, problema número 11, dice, al transformar hidrógeno y oxígeno en agua, mira, te está dándote hidrógeno y oxígeno, obviamente, ¿qué hay acá? Ya, ese es al ojo, ¿sí o no? Está habiendo una reacción química, hay una reacción química por medio, ya, pero al toque, ¿ah? Cambio químico, cambio físico, reacción de conservación, no aparece la respuesta correcta, cambio, no, pues obviamente acá estamos hablando de quién, de un cambio químico, ¿sí? Simplemente estamos hablando de un cambio químico. Marca la respuesta correcta, respuesta a un cambio físico, ajá, te está pidiendo tratar un cambio físico. A ver, explosión de la pólvora, ¿eso qué es? Es químico. Quemar, es una combustión es sinónimo de proceso químico. Estiramiento, mira, oxidación también son fenómenos químicos, ¿no? Oxidación, reducción, combustión, explosión, todos son fenómenos químicos. Entonces allí la respuesta ¿cuál es? La C. Claro, porque cuando tú estiras una barra de cobre no hay una reacción química, simplemente hay una elongación de esta barra de cobre, pero no hay ni un proceso químico de por medio, ¿correcto? Entonces ahí la respuesta sería la C. Muy bien. Para la número 13 dice, ¿cuántas propiedades se consideran físicas? Ajá, vamos a hablar ahora acá de las propiedades físicas, ¿correcto? Muy bien. A ver, estados de agregación, ya te dije, estado sólido, líquido, gaseoso, son fenómenos, propiedades de estado físicos, ya está. Combustibilidad, combustibilidad es químico, cuidado. Inflamabilidad, inflamabilidad también es químico, claro que sí. Corrosión, también es un proceso químico, ¿sí? Un proceso electroquímico, ya. Calor específico, eso es físico, ¿sí o no? Calor específico, calor latente, todos son propiedades físicas. Forma, también es una propiedad física, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuántas físicas habría? Entonces, si tú analizas, obviamente, allí la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta, obviamente, en este caso sería la alternativa D, ¿cierto? Sí, sería 3, ¿correcto? Muy bien.
¿Listo? Ya. 14 dice, ¿qué propiedad es extensiva? Ya te dije, la propiedad extensiva e intensiva básicamente depende de la masa. Extensiva sí depende de la masa, la intensiva no depende de la masa. A ver, solubilidad de la solubilidad pues es una propiedad física, ¿no? Que va a ser ¿qué? ¿Intensiva o extensiva? Intensiva, ¿ya? Va a ser intensiva, ¿de acuerdo? Ok, entonces esta sería ¿qué? Intensiva, ¿ya? Esta sería una propiedad intensiva, por acá sí te lo colocamos, intensiva, ya está. Calor absorbido, mira, el calor es una propiedad extensiva, pero lee bien acá, mira, lee bien, dice el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Ya, ese caso es un valor específico, es un valor ya que está entre ciertos parámetros, ya, entonces como ya está bien estabilizado, bien determinado, estamos hablando exactamente del calor específico, ya, es una definición del calor específico. Claro, acá faltaría de 14,5 a 15,5, bueno, ya, pero en todo caso el calor específico sí es una propiedad que intensiva. Corrosión es una propiedad química, ya te dije que las propiedades químicas son intensivas. Combustible, combustión es una propiedad química, por lo tanto también es intensiva. Entonces, profesorcito, ahí ¿cuál sería la respuesta? Obviamente sería la del volumen, que es una propiedad netamente extensiva. ¿Por qué? Porque el volumen depende de la masa. Claro, a mayor masa, ¿qué vas a tener? Mayor volumen. Entonces, ¿depende o no depende de la masa? Claro que sí, por eso sería extensiva. ¿Listo? Muy bien. Vamos, ejercicio número 15. Dice, marca la respuesta correcta respecto a la propiedad que no es física. Mira, te está diciendo que no sea física. Ya pues, si no es física, obviamente, ¿qué debería ser? Una propiedad química, ¿sí? Debería ser una propiedad química. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, entonces veamos, busquemos una que sea una propiedad química, ¿ya? A ver, veamos. Punto de fusión es física. Cambio de fase es física, el área es física, tensión superficial de los líquidos es una propiedad física característica de los líquidos. Entonces la respuesta estaba obvia, creo, y en este caso sería que la combustión de la glucosa. Claro, todo lo que es combustión es un sinónimo de reacción química, ¿no? Ya está. Considere las siguientes propiedades del diamante, ajá, listo, y cuántas propiedades son físicas y cuántas son químicas respectivamente. Muy bien, entonces vamos a analizar eso, ¿ya? Aislador eléctrico, ya pues el aislante tiene que ver con una propiedad que física, ¿no? Claro. Elevado punto de fusión también es física. Extremadamente duro, me está hablando de la dureza es una propiedad física. La combustión, ya, la combustión sí sería ¿qué? Química, ¿no? La combustión sería química, ¿de acuerdo? Ya está. Y la última, la densidad obviamente es una propiedad netamente física. Así es que tu respuesta en este caso, ¿cuál vendría a ser? Tendríamos físicas, hay 4 y una química. Ya, profesor, entonces sería la alternativa C. Esa sería tu respuesta correcta. ¿Listo? Muy bien, chicos. A ver, continuemos. Ejercicio número 17. Dice, en el análisis de una sustancia se encuentra que contiene carbono y cloro. Entonces esta sustancia se clasifica como... a ver, cuidado, hay que leerla bien ese ejercicio para que no te confundas, ¿ya? Dice, en el análisis de una sustancia se encuentra que contiene carbono y cloro. Ya, si tiene carbono y cloro, obviamente estamos hablando de ¿quién? De una sustancia compuesta, ¿no? Estamos hablando de una sustancia compuesta, ¿correcto? Entonces, aquí este caso, elemento, ¿no? Mezcla, ¿no? Compuesto, sí. Es tanto mezcla como compuesto, ¿no? Es una mezcla, no. Acá tú tienes solamente carbono por un lado y cloro. Entonces sería una sustancia compuesta, ¿ya? La 18 dice, una propiedad intensiva no depende de la masa, ¿cuántas de las siguientes son intensivas? Me están pidiéndome acá por las propiedades intensivas. Ya te he dicho, entre diferencia entre una extensiva e intensiva simplemente es la masa. Si depende de la masa es intensiva y si no depende sería ¿qué? Extensiva. Te dice, ¿cuántas son propiedades intensivas? Vamos a ver las intensivas de frente, ¿ya? Punto de fusión es una propiedad física, ¿estamos? Característica, pues, ¿no? Del paso del estado sólido al estado líquido, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué sería? Extensiva, intensiva. El punto de fusión es una temperatura. Y las temperaturas siempre son ¿qué? Propiedades intensivas, ya está. Calor absorbido por el agua, ya he dicho, calor, ¿no? A menos que sea la definición de calor absoluto, pero en específico, entonces en ese caso sí sería intensiva. Esta es extensiva, ¿ya? Peso, obviamente, masa por la gravedad, ¿sí o no? Depende de la masa, ¿no? Claro que sí, ¿no? Viscosidad es una propiedad característica de los fluidos. Maleabilidad de los sólidos. Corrosión es una propiedad química. Ya, profesor, entonces las propiedades químicas obviamente hemos dicho que son propiedades ¿qué? Intensivas. Conclusión, muchachos, ¿cuántas son intensivas entonces acá? 1, 2, 3, 4, ahí está. 4 serían las respuesta correcta. ¿Estamos? Listo.
Problema 19, dice, ¿cuántas propiedades enunciadas a continuación son intensivas? Mira, nuevamente estamos todavía dándole duro con propiedades intensivas y extensivas. Entonces tienes que repasar bien esto, ¿ya? Porque eso tiene que quedar bien clarito. Ya está, dice. A ver, veamos. Vamos a empezar por la más sencillita para que no tengas dudas. Punto de ebullición, ya hemos dicho, punto de fusión, ebullición son intensivas, es una temperatura, ¿no? La oxidación, obviamente, es un fenómeno que químico y por lo tanto es que intensiva. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Muy bien. Vamos a analizar las otras respuestas, ¿ya? Mira, peso definitivamente es por una propiedad extensiva, así es que chao. Volumen también es una propiedad extensiva, chao. Calor absorbido, he dicho, cuando te hablan de calor es una propiedad que extensiva, a menos que sea la definición de calor específico, ¿sí? En cuyo caso obviamente sería una propiedad intensiva. Presión atmosférica, métete algo a la cabeza, la presión, ¿ya? La presión así como tal, así nada más, presión, ¿ya? Es una propiedad extensiva, ¿ya? Es una propiedad extensiva, ¿de acuerdo? Pero si me hablan de la presión atmosférica, la presión atmosférica básicamente va a depender de ¿quién? De la altitud o latitud. Pero si yo estoy en un lugar determinado, la presión siempre es constante. Por lo tanto, la presión sería considerado como ¿quién? Como una propiedad ¿qué? Una propiedad intensiva, ¿ya? Entonces sería una propiedad intensiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuidado con la presión atmosférica. ¿Estamos? Entonces, en este caso, ¿cuánto tendría? Tendría 3 propiedades intensivas. Entonces acá la respuesta obviamente sería la alternativa B. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces mucho cuidado con este caso de aquí. Muy bien, continuando, número 20. Identifica un cambio químico. Ya, un cambio químico, está sencillito. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cuál sería el químico? De frente, sublimación, ¿no? Es un fenómeno físico. Evaporación, coagulación de la sangre, formación. A ver, ¿cuál sería? La coagulación de la sangre, ¿no? La coagulación. ¿Por qué? Porque son la coagulación de la sangre. Porque en la coagulación que va a haber una serie de cambios químicos, ya va a haber una serie de cambios químicos. Por lo tanto sería en realidad es una cadena, porque hay una vía intrínseca y una vía extrínseca para que pues, se puedan coagular la sangre. Es un proceso un poco complejo, por si acaso, ¿ya? Entonces sí hay una serie de reacciones químicas, entonces ahí sería la respuesta, la alternativa C. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Muy bien, entonces hemos dado por finalizado la revisión de las 20 primeras preguntitas acerca de la práctica calificada, ¿no? Que se ha propuesto. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Saludos muy especiales para todos los que están siguiéndonos por vía, ¿no? Ya sea Facebook, YouTube, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.